Muy pero muy buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? La verdad, emocionado, despidiendo este 2021, primero con algo que no podíamos hacer desde hace por lo menos 2 años por esto de la pandemia, ¿no? Un debate. Justamente no se podía, de hecho, y ustedes que son asiduos televidentes de nuestra propuesta, lo han visto durante gran parte del año utilizando tapabocas. Segundo, colocando encima de la mesa un debate nacional, que es la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Tercero, aterrizándolo a nuestra zona además, con actores, personajes políticos de nuestra comunidad. Por un lado, un concejal, por el otro, un integrante del Frente Amplio y también de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Seguramente ustedes no hace falta que se los presente, bueno, por lo pronto a los espectadores de la zona, porque Cristian Franco es concejal del municipio de Pando, ex candidato a alcalde además. Buenas noches, Cristian, y gracias por decir que sí a esta propuesta y participar de este debate. Bienvenido. Buenas noches, bueno, el agradecimiento a ti, Renzo, al canal. Es un gusto poder compartir la mesa con Pablo, con quien nos conocemos de hace mucho tiempo en la campaña electoral. Y sé también que de su labor desde el ámbito de la educación, así que es una buena instancia para poder conversar, intercambiar, pero siempre en el tono que somos buenos vecinos y que vamos a saber intercambiar buenas ideas. Pellegrini, en más de una oportunidad hemos conversado por temas inherentes a la educación, a la federación, también, ahora pensándolo bien, ex candidato a alcalde además, ¿no? Integrante del Frente Amplio por el departamento de Canelones. Bienvenido y gracias por dar el ok a este debate. Buenas noches. Bueno, buenas noches a la audiencia, como siempre, gracias a ti, Renzo. Sí, bueno, siempre está bueno generar los intercambios necesarios que se necesitan como para que la gente conozca sobre todo de qué se trata la ley de urgente consideración. Y bueno, con Cristian, que también nos conocemos, tenemos muy buena relación y no dudo que vaya a haber un fructífero intercambio que sobre todo le sirva a la gente para sacar sus conclusiones. Bien, bueno, ustedes ya saben cómo es la dinámica del debate, no hace falta que se los explique. Hay una cuestión de tiempo, así que lo que les voy a pedir es conceptos lo más redondeados posible y ser un tanto sintético en las respuestas, ¿no? Comenzamos con el tema educación, ¿les parece bien? Bárbaro. Bueno, ok. Pellegrini, ¿qué es lo importante para transmitirle a los televidentes sobre la educación y la LUC? Bien. Primero que nada hay que decir que la LUC es lo que nosotros denominamos una ley autobús, ¿verdad? Que trata temas tan complejos y distintos que en 476 artículos trata temas como de Código Penal, Ley de Procedimiento Policial, Ley General de Educación, Código de la Enseñanza y la Niñez, Ley de Inclusión Financiera. O sea, trata un ferrocarril más que un tema solo, lo cual es inédito en la historia política y legislativa del Uruguay. En lo que refiere a la educación, bueno, la LUC contiene unos 80 artículos de la sección 3. Lo que se proponen derogar son 34 artículos particularmente, que son el 42%. Y bueno, ahí tiene toda una serie de modificaciones que realmente pauperizan el sistema educativo, modifican la regla de juego en torno a lo que tiene que ver sobre todo con la gobernanza de la educación, sobre todo con lo que tiene que ver con la desaparición de los consejos y la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura y la creación de direcciones generales que hacen en definitiva que el gobierno de turno, más allá que en este caso es un gobierno multicolor, tenga una incidencia directa en lo que tiene que ver con todas las pautas educativas. No se crean políticas de Estado, sino que se crean políticas de gobierno. Para ustedes está mal, un poco resumiendo esta respuesta, porque no les permite a los sindicatos tener un ida y vuelta con aquellos que gobiernan la enseñanza. No solamente, no solamente porque por usted eso, recién hablaba de gobernanza. Sí, hablaba eso como para poner un primer tema sobre la mesa, que esa es una de las modificaciones más importantes, pero no es solo un tema semántico, es un tema conceptual. Cristian, ¿por qué la LUC le hace bien a la educación? Bueno, como la ley de urgente consideración es un mecanismo que está previsto en la Constitución y que, bueno, yo discrepo totalmente en que sea una ley ferrocarril porque todos nos sentimos muy orgullosos de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social fue creado a través de una ley de urgente consideración por el presidente Tabaré Vázquez. Ha sido en más de una oportunidad un instrumento que ha servido a la población
y al gobierno de turno que ha estado para crear políticas de Estado. El MIDES es una política de Estado. Y yo creo que en ese aspecto, obviamente que FENAPES está en discrepancia con el artículo 151 que establece la ley de urgente consideración en lo que hace a la constitución del Consejo Directivo Central. Y aquí lo que se establece y lo que cambia en sí es la representatividad y el voto que tenían los sindicatos a la hora de tomar las decisiones, también a la hora de hacer la elección de directores, de adscriptos y demás funcionarios que estaban establecidos. Pero yo creo que la ley de urgente consideración fue laudada ya por la población. En el año 2019, cuando el actual presidente, Luis Lacalle Pou, establece a la población que se va a gobernar y que se va a introducir una ley de urgente consideración para introducir una gran cantidad de temas que eran los que la población manifestaba al momento de la campaña electoral. Y en ese sentido, uno de los temas que se habló fue el tema de la libertad de cátedra, por ejemplo, en donde se establece que un docente en su condición profesional es libre de planificar sus cursos y la selección responsable, siempre y cuando tenga la libertad y no la anuencia de implantar determinadas ideologías en el aula o en instituciones educativas. Creo que, todos los docentes están conformes y consideran que este artículo, el 128, es un artículo que le da garantía tanto al estudiante como al profesor. Y creo también que la creación de comisiones departamentales de la educación es un tema también que lleva a determinadas garantías y a determinados derechos que hoy en día lo que hace tanto a los docentes como a su estructura organizacional tienen mayor respaldo y mayor injerencia al momento de la planificación educativa, que es tan necesaria al momento de impartir educación. Yo lo que considero es que hay un gran problema en relación al artículo que los invito a los televidentes a leerlo, el 151 de la Ley de Urgente Consideración, que habla del Consejo Directivo Central, en donde en determinada forma el Poder Ejecutivo, a través de la ANEP, es quien toma las decisiones estructurales de lo que va a ser el gran cambio de la educación que nos proponemos. En resumidas cuentas, para usted, el no darle participación a los sindicatos es algo beneficioso a la hora de conducir la educación en nuestro país. No se le quita participación. La participación siempre está, porque siempre se le consulta, y en el artículo 151 lo dice claramente que se le va a consultar a los docentes. Lo único que el voto que tenían pasa al Consejo Directivo, que no es un cambio que se le quite poder, al contrario, es en este momento una política de Estado que lleva adelante a través de la Ley de Urgente Consideración el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿Pellegrini? Me llama poderosamente la atención el grado de ignorancia que tiene Cristian Franco sobre todo lo que sucede en secundaria. Primero que nada, debo decirte que esta directora general no ha citado ni una sola vez a la Sala Nacional de Directores para hablar ni para consultar sobre ningún tema. Esta Dirección General de Educación Secundaria no ha llamado una sola vez al ATD, que no es un organismo político, para lo que tiene que ver con cambios curriculares. Esta Dirección General no ha llamado una vez, violando la ley de negociación colectiva, a lo que son las bipartitas. Entonces me llama poderosamente la atención que diga que esta es una ley que es respaldada por los docentes y la representación de los sindicatos, cuando se comieron la paliza en las elecciones de la ANEP con un respaldo multitudinario a las listas llevadas adelante por la Federación y Magisterio. Entonces me parece que antes de dar opiniones bastante livianas sobre temas de educación hay que saber de lo que es la educación, porque aparte, voy a repetir una frase que ya fue dicha en este caso, no paran de vestirse con ropa ajena, ¿sí? Porque cuando sacan pecho diciendo del plan Ceibal, el plan Ceibal es un plan que lo implementa el doctor Tabaré Vázquez y al cual este gobierno no le puso un peso en infraestructura y que funcionó por la sangre de los docentes. Como bien dijo Franco, el MIDES se crea por la ley de urgente consideración, al igual que se crea ahora el Ministerio de Medio Ambiente. Pero para pruebas también me remito, si será una ley ferrocarril y una ley seguridad, empresas estatales, jubilación, elaboración de chorizos en carnicería, destete de terneros, reglas fiscales, relaciones laborales, educación, todo eso está contenido y son artículos
está acá la LUC y acá están los artículos. Entonces, creo que no hay que ser liviano, Cristian, hay que saber y no repetir discursos que no son ciertos en una administración que en definitiva lo que menos ha hecho es darle participación a los principales actores que somos los trabajadores de la educación. Cristian, ¿hay algo para responder a esto? Sí, primero que nada, Pablo, estamos en un amistoso, acá somos todos vecinos, bueno, y todos sí, tenemos la bandera uruguaya hacia atrás. Yo lo único que quiero decir es que nos vamos a remitir a contestar lo que nos están consultando, que en este momento es el ámbito de la educación. Después vamos a tener tiempo para hablar sobre otros temas. Creo que respecto al tema de la ignorancia, la Constitución es muy claro de eso. Quien ignora la ley es quien no la lee, y en este caso lo que estamos haciendo, estamos transmitiéndole a la población cuál es el contenido tácito de la norma, de la ley. Y creo que ahora, si nosotros nos vamos a tratar de buscar y de desdibujar y de poner de una óptica en donde estamos tratando de dramatizar y de generar un pánico público en lo que hace a una ley que lo que genera son mayores libertades y garantías, me parece que ese no es el camino. Yo creo que el camino de un debate es el tratar de intercambiar ideas, el tratar de concentrarse bien, sí, obviamente, en los temas que nos están consultando, pero principalmente en explicarle a la población lo que está establecido en la norma, que, bueno, los temas que son propios de cada organismo lo va a resolver. ¿Pellegrini? No, bueno, obviamente que es un debate amistoso, por supuesto, pero lo que es, y no puede dejar, yo lo que te acabo de dar son datos objetivos de una persona que hace 25 años que está en la educación, y esos datos son objetivos, no tenés cómo contratármelos, porque no tenés los datos como para contratármelos, ¿tá? Y te puedo asegurar que en todos estos años no ha sido consultado ninguno de los instrumentos que tiene la educación pública y que están reflejadas en la Ley General de Educación, que tampoco la han tenido en cuenta. Entonces, por eso digo, a ver, primero decir ignorante no es un insulto, es decir que se ignora, ¿verdad? Se ignora algo. Y yo creo que en este caso hay bastante ignorancia en la población en general en lo que tiene que ver con algunos cambios, que no tienen que ver solamente, como decía, con el tema de la gobernanza. Tú hoy hablabas de la libertad de cátedra. Sabés que la LUC no habla más de libertad de cátedra, habla de autonomía técnica. Que es distinto, y es un cambio bastante semántico, ¿no? O sea, no solamente semántico, sino conceptual. Habla de libertad técnica. Ahora, ¿quién establece esa libertad técnica? La establece el CODICEN. Y el CODICEN responde al gobierno de turno. En este caso van a haber dos consejeros que van a ser de los trabajadores. De igual manera, este CODICEN tampoco ha consultado a ninguno de los organismos que ha tenido que consultar. Por eso te puedo decir, y te puedo dar 50.000 ejemplos desde adentro y de estar gestionando un centro educativo, te puedo dar muchísimo. O sea, todo lo que tiene que ver con la LUC no es urgente, Cristian. La gente tiene que saber que todo lo que tiene que ver con lo que la LUC trata en sus 80 artículos, sobre todo los 34 artículos que son los más regresivos para la educación, ¿qué miedo le tienen a la participación de los trabajadores si somos los que damos clase? Ni que hablar del concepto de laicidad, porque el concepto de laicidad que aplica este gobierno es muy distinto al concepto de laicidad que históricamente se ha tenido en el Uruguay, solo aplicable en algunos casos. Ni que hablar de la persecución sindical y bueno, todo lo que está practicando esta administración. Cristian, un minuto para cerrar, nada más. No, yo creo que estamos en dos sintonías totalmente distintas. Yo creo que sí, que hay temas que son muy urgentes. Los últimos 15 años hemos visto como las determinadas pruebas que se han aplicado internacionalmente a alumnos han demostrado que el nivel educativo es muy bajo, y creo que ustedes pueden con total libertad leer el artículo 128 que habla de la libertad de cátedra, y ustedes mismos se van a dar cuenta que lo que estábamos diciendo va por ese camino. La LUC brinda libertades, brinda garantías, pero principalmente establece un orden que todos tenemos que respetar, tanto trabajadores y en este caso también educandos, como es en lo que hace a la educación. Hacemos la pausa, señoras y señores, y tras la misma seguimos con este debate por la LUC. Ya volvemos.
No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones. www.aquapura.com.uy. Hay más para conversar, evidentemente, sobre esta ley de urgente consideración. Hay más para compartir con ustedes sobre este debate y un tema polémico. Seguridad. ¿Qué es lo importante para ustedes en materia de gestión, en materia de justamente Ministerio del Interior, marco legal para actuar y lo que promueve esta LUC o esta ley de urgente consideración? ¿Por qué la gente debe respaldar este documento, Cristian, en materia de seguridad? Bueno, en primer lugar quisiera recordar que la ley de urgente consideración tuvo aproximadamente un 50% de los artículos aprobados por el Frente Amplio cuando fue aprobada en las cámaras, tanto diputados como senadores. Y creo que en ese momento hubo un proceso de sinceramiento por parte de esa fuerza política, porque entendió en ese momento que el mensaje de la población durante los años anteriores fue que teníamos que cambiar en materia de seguridad pública. Y en ese sentido creo que los cambios que introduce la ley de urgente consideración, y en su gran mayoría responden a lo que hace la seguridad pública, le brindan seguridad, tranquilidad, pero principalmente respaldo ¿a quién? Respaldo a quien nos cuida, respaldo a la policía. Ustedes podrán ver el artículo 4 que habla de la resistencia al arresto, la circunstancia agravante del encubrimiento, la legítima defensa que hoy últimamente ha estado muy discutida, pero consideramos que es una herramienta que le brinda seguridad. ¿Pero a quién le brinda seguridad? Le brinda seguridad a quien tiene un predio en una zona rural y, por ejemplo, tiene ganado que cuida y demás, y lo tiene en un establecimiento, y en ese establecimiento actúa la legítima defensa. ¿Por qué? Porque le está brindando seguridad a quien está produciendo. Y creo que en ese sentido nosotros no podemos dejar de lado un artículo que es el 14. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio que introduce el artículo 14 respecto al decreto de ley del presidente Tabaré Vázquez del 2018? Ocupación indebida en espacios públicos. Lo único que cambia y que el Frente Amplio quiere derogar es que cuando una persona está en situación ocupando un espacio público y se acerca a un funcionario policial, en ese momento que se acerca el funcionario policial tiene que acompañarlo a una oficina del Ministerio de Desarrollo Social y a una oficina y a un centro de asistencia de salud, y le tiene que decir que se tiene que retirar de ese espacio público. ¿Cuál fue el cambio que se introdujo? Solamente que es con una sola presencia del funcionario. Anteriormente se tenía que presentar 2 veces el funcionario. O sea, es solamente el único cambio que se genera. Entonces nosotros vemos que la ley de urgente consideración toma situaciones y toma circunstancias que estaban escritas a través de la ley en gobiernos anteriores. No es cambiar una mitad por la otra, al contrario, es trabajar en conjunto, ver qué era lo que estaba para mejorar y qué es lo que el Uruguay se debe encaminar como un país que tiene que poder progresar y crecer.
Pellegrini, Bien. ¿qué consideraciones realiza aquellos que están en contra de la ley de urgente consideración con los artículos orientados específicamente Bien. a seguridad y convivencia? Perfecto. Primero nada, me asombra esta última aseveración que hizo Cristian acerca de la convivencia y la comunidad, porque fue destituido un jefe de policía por hablar con un antiguo jerarca del Ministerio del Interior anterior. O sea que, por lo tanto, por ese lado no va la cosa. Segundo, es cierto que hay 117 artículos referidos a la seguridad pública y son 33 los artículos que nosotros pensamos que se van a derogar, lo cual constituyen un 28%. Nosotros no pensamos que todos los artículos están mal. En definitiva, hay varios artículos en los cuales el Frente Amplio directamente y las organizaciones sociales ni siquiera han avanzado, digamos, en lo que tiene que ver con su derogación, no los toca, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con esto, yo creo que, bueno, en la ley de urgente consideración hay una gran disminución de las garantías y de las libertades individuales. Sobre todo hay una modificación del artículo 1 del Código Penal, que se refiere básicamente a la legítima defensa. Y a las pruebas me remito, digamos, en ese digamos, molinete de articulado. Hemos visto cómo un vecino le pega un tiro a otro vecino que está en el techo y estaba arreglando el techo, ¿sí? Porque lo permite. Amplía las persecuciones legales, privilegia, sin lugar a dudas, y es el modelo neoliberal que plantea el gobierno en la LUC, la propiedad por encima de la vida. Eso está absolutamente claro. Es un precepto bastante antiguo que en cualquier momento lo podemos discutir. Introduce conceptos bastante complejos, como el de apariencia delictiva, que fue bastante... Yo les puedo asegurar que ustedes me miran de esta forma y yo capaz que no tengo apariencia delictiva, pero si me ven por la calle de musculosa, de short y chancleta, ahí con los tatuajes que tengo, capaz que ahí tengo apariencia delictiva, y lo que menos soy es un delincuente. Entonces, introducir un concepto de apariencia delictiva me parece bastante complicado. Modifica además el artículo 61 del Código Penal, el cual habilita las declaraciones y los interrogatorios policiales sin la presencia del fiscal, lo cual es una violación directa de la Constitución. Sí, lo habilita, está específicamente en el artículo 21, léanlo. Modifica el artículo 20, el artículo 24, habilita registros de toda clase, tipo y color. Utiliza el artículo 45, el uso de la fuerza y la difusión de manifestaciones discrecional de la policía, sin intervención de la Fiscalía. El artículo 49, la presunción de legitimidad de la actuación policial. O sea, a ver, la policía actúa, reprime duramente, como hizo con los trabajadores de la UNOT, y lastima trabajadores, pero se presume que está bien, porque en definitiva la presunción de inocencia del policía es tácita. Ya eso es tácito, ¿no? Y bueno, ni que hablar de lo que hay una violación bastante flagrante en lo que tiene que ver con el llevar a una persona porque la policía considera que puede estar involucrada o saber algo y tenerla detenida durante 4 horas en una comisaría, lo cual viola específicamente el artículo 50 de este documento, que es la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Este documento es la República Oriental del Uruguay. Lean el artículo 50 y van a ver que ahí habla la LUC de personas eventualmente implicadas en algún caso. Entonces, ni que hablar que el tema introduce también el concepto del desacato policial. A ver, nadie está a favor de la falta de respeto al policía, pero nadie está a favor de la falta del funcionario público en general. Ahora, hay que tener bien claro de que muchas veces el policía no es el que decide cuál es el accionar o cuándo es el desacato. Es bastante peligroso que el policía o los policías, que no están todos en las mismas condiciones, y que además, bueno, para muestrarse un botón, las remociones de jefe de policía y de cuadros medios de la policía son majestuosas. En 2 años han removido más mandos medios en el Ministerio del Interior que en 15 años de gobierno progresista. Cristian, ¿qué hay para responder a este planteo? Con respecto al artículo 21, quiero decirle a Pablo que el texto dice lo siguiente: se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal a la persona que se indaga. Después, con respecto al tema de la UNOT, son 2 temas que quería decir. Creo que ya el Ministerio del Interior citó como corresponde tanto a la gremial como a los trabajadores para poder dialogar sobre el tema y decir que ante esa situación eran trabajadores
que se estaban manifestando, pero que no estaban permitiendo el correcto tránsito como lo que establece la norma. Pero eso lo vamos a hablar en un momento. Con respecto al tema de seguridad, a mí me gustaría hablar sobre el artículo 10, el 13 y el 35, que eran situaciones claras en donde la población en campaña electoral, y recuerdo en años anteriores, siempre nos manifestaban. Recuerdo allí vecinos de la Ruta 75, vecinos que vinieron a la seccional de Pando en el 2018, vecinos que se manifestaron en el barrio Centenario también por el tema de seguridad pública, y hablaban sobre, por ejemplo, manifestaban aquella situación que era la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada de la comisión de ciertos delitos. Yo creo que este beneficio de la libertad anticipada que se otorgaba ahora se restringe y no se le habilita para determinados tipos de delitos, por ejemplo, violación, abuso sexual, secuestro, crímenes y delitos contenidos en la ley, rapiñas con privación de libertad, copamientos, extorsión, delito previsto en la ley y algunos otros. Yo creo que en este sentido la ley de urgente consideración, primero le brinda, como dije, una libertad muy importante al funcionario de la policía, que le brinda un respaldo para que pueda trabajar. Y está establecido en cada una de las normas cuál es el mecanismo que tiene que utilizar y hasta dónde puede hacer uso de esa norma, ¿verdad? Porque quien abuse de esa libertad, obviamente que va a ser sancionado. Y yo me siento muy contento de que tengamos un gobierno que remueva a quien tenga que remover. Porque nosotros tuvimos 10 años a un ministro en donde, si nosotros recordamos, el narcotráfico flagrante, la delincuencia estaba a niveles récord en el Uruguay y nadie lo removía. Sin embargo, ahora tenemos un gobierno que donde ve una falla cambia a esa persona. ¿Por qué? Porque primero que nada está el gobierno y primero que nada está la población. Y está toda la población, no solamente la que eligió una opción de gobierno. Así que creo que en relación al tema de seguridad pública, lo que hace a la ley de urgente consideración le brinda garantías, y le brinda garantías más que nada al vecino que sale todos los días a trabajar y necesita tener seguridad. Pellegrini, para redondear. Bien, nada más alejado de la realidad de todo lo que acaba de decir Franco. Primero, el respaldo se ha transformado en muchos casos en abuso. Yo creo que sí, el Frente Amplio cometió sus errores en materia de seguridad, es indiscutible, nadie va a venir a decir que no. Ahora, supuestamente estaban preparados para gobernar. Si estaban tan preparados para gobernar, no entiendo por qué tantos cambios en tantos lugares y en lugares bastante neurálgicos. Sacan ahora a la directora del INISA y la colocan en otros lugares. Entonces digo, me llama bastante la atención que digan en su discurso que estaban preparados a gobernar cuando claramente no lo estaban. Pero además, otros artículos que contiene la ley de seguridad, primero que nada, a ver, si queremos vender humo, vendemos humo. Y este gobierno ha vendido humo en materia de seguridad. Cuando dice de que los delitos han bajado, han tomado 2 años de mediciones que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando hemos tenido el año pasado prácticamente 6 meses con gente que estuvimos metidos en nuestras casas, trabajando de nuestras casas, y es obvio que algunos delitos van a bajar. Sin embargo, aumentaron exponencialmente otros números que no mencionó Franco, que tienen que ver con los suicidios, con los homicidios y con la violencia doméstica. Y para muestra un botón, también he recibido durante la campaña electoral las mismas quejas que recibió Cristian acerca de los vecinos. Ahora, eso lo ha solucionado esta LUC. No lo ha solucionado. Si no, miren el megáfono todos los días a ver cuántos robos hay por día, cuántos motos roban por día, cuántas bicicletas roban por día en esa zona y en otras zonas, no solamente de Pando, sino de Barros Blancos, de Casarinos, de Toledo. O sea, esta ley retrocede en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de las personas, autoriza a la policía en muchos casos al abuso, y es lógico que tiene que sacar al que abusa, porque es bastante lógico que tiene que hacer, no queda otra, es lo que corresponde, no hay que ponerse una cucarda por eso, es lo que hay que hacer. Cerramos. En distintas instancias, en los últimos días he tenido la suerte de conversar con el comisario de la ciudad y él me ha manifestado la cantidad de gente procesada que han tenido en estas instancias, y yo creo que eso, como lo hemos hablado, también forma parte de una herramienta que tiene hoy en día la policía para trabajar en esos casos. Yo creo que
Hoy en día tenemos mayor seguridad, pero es producto de una gestión, es producto de una norma que se establece y que le da un marco jurídico tanto a la población como al funcionario policial, a la hora del uso y el abuso, ¿verdad? Por eso es que quien abusa no corre en este gobierno. Quien abusa tiene la tranquilidad, el ciudadano, de que se lo va a retirar y se lo va a remover. Y yo me siento muy conforme con eso, la verdad, me siento muy conforme tanto como votante como dirigente y concejal del Partido Nacional. Así que creo que esta es una ley que brinda seguridad y garantías a la población. Una fuera del libreto con los dos. ¿Es seguridad el tema por lejos que más se utiliza para defender o para denostar la luz? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay dos temas neurálgicos. Uno es el tema educación, por el tema del cambio el que tocamos el bloque anterior. Y otro tema es el tema de seguridad, que yo no logro entender, porque si uno mira los cambios que se introducen en muchos artículos, hay muchas similitudes, como lo dije el 14 recién. Así que creo que tenemos que tratar de centrarnos y no hablarle solamente al electorado, sino que hablar de forma integral. Porque es muy fácil hablarle a la tribuna de uno, pero es más difícil cuando uno tiene que abrir el abanico y hablarle a toda la población. Sí, estoy de acuerdo, que son los temas neurálgicos. Educación y seguridad. Educación y seguridad son los temas neurálgicos a discutir. No me queda muy claro el tema del si Cristian sigue siendo concejal, porque tengo entendido que hace bastantes meses que ya no va al municipio. Entonces no me parece bien que diga que pertenece. No estás en el consejo, Cristian, por las razones que sean, que no me interesan. Pero bueno, sí, son los dos temas más importantes, conjuntamente con otros temas que no dejan de ser importantes, son los que más suenan. Sin lugar a dudas son los que dos más suenan. Hacemos la pausa, señores, ¿les parece? Pausa y seguimos. A pesar de que la educación y la seguridad, según aquí los invitados al debate, son los más importantes, aún quedan temas por discutir, ¿eh? Obvio. Así que lo vamos a hacer tras la pausa. Tanda, ya regresamos. Una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Con más Uruguay Debate y bueno, en esta ocasión justamente debatiendo sobre la LUC junto a Cristian Franco, junto a Pablo Pellegrini. Pablo, comienzo por ti. Decíamos, tramo anterior, abordamos seguridad, en el comienzo del programa educación, hablemos de trabajo y hablemos sobre derechos laborales, justamente. ¿Por qué se le dice no a la LUC en esta materia? Bien. Nosotros pensamos que la LUC restringe sustancialmente un derecho fundamental,
como es el derecho a huelga. La reglamenta, si bien está correcto de que el derecho a huelga debe ser reglamentado, está en la Constitución, no nos parece una reglamentación como lo establece la LUC, que sigue siendo inconsulta. Este gobierno ha optado por el camino de tomar decisiones sin consultar a los principales actores en todas las materias que ustedes se puedan imaginar. Y no es que, un gobierno mayoritario. El Partido Nacional tuvo 10 puntos menos de voto que el Frente Amplio. Lo que hay acá son 5 partidos que van contra un partido político y la diferencia son de 30.000 votos, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de que en una segunda vuelta hubo una paliza histórica. Hay una regulación de lo que tiene que ver con el derecho de huelga que es regresivo. Repito, es una ley que en líneas generales privilegia el derecho de propiedad por el resto de los derechos. Claramente, repito, es una concepción neoliberal de lo que tiene que ver con el manejo de la legislación, y van en contra incluso de acuerdos internacionales que el Uruguay ha firmado, no solamente con los gobiernos progresistas, sino que también con otros gobiernos, y que la OIT se ha expresado muy claramente al respecto y que ha sido directamente desoído por las autoridades actuales. Incluso hasta los empresarios le han solicitado al gobierno participar de lo que tiene que ver con obviamente, de lo que tiene que ver con la reglamentación del derecho de huelga. Debo decir que de 8 artículos que se plantean, el Frente Amplio solamente plantea la derogación de 2, que son los que nosotros pensamos son los más retrógrados. También ahí hay unas ciertas flexibilizaciones para integrar algunos temas, y ahí, digamos, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿vos estás agremiado? ¿Perteneces a tu sindicato? ¿Estás afiliado a tu sindicato, Cristian? Sí, yo pertenezco al gremio del sindicato de la Corte Electoral. Pertenezco, integro, he concurrido a las asambleas, comparto y también discrepo, porque no solamente se trata de compartir todo lo que establece una persona, sino que hay que entre todos tratar de conformar una opinión en base a distintas ¿Sufrís opiniones. entonces? Calculo que sufrirás persecución sindical, porque de lo que ninguna gobierno, nunca, la Corte Electoral no. Nunca, no, porque capaz que, no sé si tú leíste la Constitución, ya la que la tenés allí arriba, pero el artículo... Capaz que lo leí más que vos, no sé. No, pero si querés, para es un amistoso esto. Estamos entre vecinos y no hay que ponerse nervioso ante esta instancia. Te noto nervioso, te noto medio como que venís a una... Y acá estamos para conversar, estamos para dialogar. La Constitución establece allí cómo se constituye la Corte Electoral, y creo que obviamente no va a decir que va a haber un gremio, pero hay un reglamento interno de la Corte que establece que los gremios están totalmente a libertad de cada uno. Yo integro desde el momento que ingresé, soy afín al sindicato porque creo que es una herramienta que tampoco creó el Frente Amplio, ¿no? Vamos a decirlo, sino que la promovió un gobierno que hoy pertenece a la coalición y del cual yo integré y me siento muy orgulloso de haberlo integrado, que es el Partido Colorado, y creo que ustedes también se sienten muy, muy colorados porque siempre nombran al vallismo en todo, así que creo que en ese sentido, y no yéndonos un poco del tema, es una cuestión que lo que establece la Organización Internacional del Trabajo en el año 2018 fue varias y determinadas inconstitucionalidades que estaban generando a través de lo que era la norma laboral. Y creo que en ese sentido había que regularizar y tratar de establecer normas que generaran garantías reales. Bien. Primero que nada, nervioso no estoy, porque realmente no me pone nervioso el debate, al contrario, uno le pone énfasis porque es un apasionado, que son dos cosas distintas. Una cosa es estar nervioso y otra cosa es ser apasionado. Bueno. Pero además tiene que quedar claro las diferencias, porque podemos ser vecinos y podemos tener diferencias, y eso es sano y contribuye en definitiva a lo que tiene que haber, que es que claramente hay dos modelos de país que se expresan claramente en la LUC, por ejemplo, entre otras cosas. Es verdad que la OIT ha hecho observaciones al gobierno del Frente Amplio, pero también ha hecho observaciones bastante severas a esta LUC. A esta LUC ha hecho observaciones bastante grandes sobre todo lo que tiene que ver con la reglamentación del derecho de huelga, porque la OIT reconoce la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes como métodos de protesta de los trabajadores, y es justamente lo que criminaliza la LUC. ¿Sí? Es justamente lo que criminaliza la LUC.
Y vos mismo lo has dicho cuando decís que estaban supuestamente cortando la libre circulación en los compañeros de la UNOT. Entonces, digo, me parece que hay una desatención en lo que tiene que ver con el respeto de los derechos de los trabajadores, ni que hablar de que se ha desarrollado, y hay reiteradas denuncias de persecución sindical. FENAPES, de hecho, ha sido de los más perseguidos, no han probado nada de lo que han denunciado, nada. Y de hecho, mismo los propios compañeros que no han tenido una actuación demasiado relevante, el último congreso de FENAPE los salda teniendo una renovación muy grande de los compañeros que van a integrar el ejecutivo de FENAPES. Lo que pasa que en realidad lo que pasa en este gobierno es que hay una criminalización de lo que es el movimiento sindical. A ver, y el movimiento sindical no pertenece a ningún partido político. Lo que pasa que este gobierno asocia al movimiento sindical a un partido político. Y en el caso de FENAPES, que es el sindicato que yo pertenezco, le hemos hecho huelgas y paros a todos los gobiernos. Entonces no nos pueden decir de que nosotros pertenecemos a una determinada organización política. Podemos tener afinidad, en mi caso, por supuesto, está claro, y es bastante inocultable. Pero en definitiva, repito, no es un tema de nervios, es un tema de énfasis, es un tema de contrastar modelos, es un tema de que en definitiva nada nuevo bajo el sol. Me gustaría ver qué tanto me gustaría hablar con los compañeros de la FEU, a ver qué tanto participan, porque generalmente, muchos hacen la militancia de lo que tiene que ver con el sillón, ¿verdad? Y después muchos de los que no participan de los movimientos sindicales son los primeros que van a cobrar los beneficios que generan o que generamos los trabajadores que sí estamos sindicalizados. Para cerrar ese bloque, Cristian. Bueno, yo creo que principalmente centrarse en los temas que tenemos que hablar. En este momento estamos hablando de la cuestión relacionada a la LUC en relación a la normativa laboral. Primero que nada, criminalizar creo que es un término muy arriesgado utilizarlo. Criminalizar es decir que los empleados o los obreros que quieran trabajar en una industria frigorífica, que quieran ingresar a una industria frigorífica a trabajar, no se les permita el ingreso porque hay otros que quieran realizar una manifestación. Criminalizar quiere decir, por ejemplo, que una persona que tenga que llevar a su hijo al médico o tenga que concurrir a hacer algún trámite a una oficina pública, no se le permita pasar porque hay un grupo de personas que quieren manifestar por una conquista laboral. Creo que eso no es criminalizar, creo que eso es poner orden y brindar derechos a quienes quieren manifestar y derechos a quienes quieren circular correctamente o que quieren ingresar a trabajar. Y yo creo que en ese sentido la ley de urgente consideración vino a poner orden en lo que decía la población. Ahora, está muy bien, ganamos, se perdió, ellos dicen, por 30.000 votos. Por un voto, así lo establece la ley electoral, capaz que no se leyó por allí, pero por un voto ya gana el gobierno que obtiene un voto más. Así que creo que en ese sentido nosotros nos sentimos con la legitimidad necesaria de poder llevar los cambios adelante que el pueblo uruguayo ha decidido. Señores, hacemos una pausa más y luego la recta final de Uruguay Debate. Tanda, ya regresamos. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094-925-270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida.
Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Señoras y señores, de lo que es este debate por la LUC. Bueno, hay por allí algunos temas que también se han instalado encima de la mesa, pero que a grandes rasgos no tienen por allí el peso o no gravitan como estos tres que acabamos de mencionar, ¿no? La educación, la seguridad y el trabajo. Por eso, en este último tramo, lo que vamos a hacer es abordar algunos de estos temas y dar una libertad general para expresarse en torno a la ley de urgente consideración. Pero voy a tirar un tema encima de la mesa. Bien. Los alquileres. Bien. Se ha hablado muchísimo sobre el tema alquileres y las reformas que impone la ley de urgente consideración. ¿Qué hay para decir sobre eso, Cristian? Bueno, sobre eso lo que hay que decir es que la ley 14.219 no modifica en ningún caso el régimen de alquiler. Lo único que hace la ley de urgente consideración es brinda una opción más para aquellas personas que principalmente son de bajos recursos y necesitan alquilar una vivienda. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en algún vecino del barrio Cinco Esquinas o de algún vecino que tiene un hijo y necesita ir a estudiar a Montevideo y no puede pagarle no tiene una garantía de alquiler, ni tampoco tiene una garantía en ANDA, por ejemplo, o la Contaduría General de la Nación. En ese caso, en común acuerdo con alguien que tenga una vivienda en el fondo de su casa, puede ser un jubilado, una persona que se jubiló y que quiere tener otro ingreso más, puede hasta a través de la ley y con todos los recaudos necesarios, puede generar un contrato de alquiler. Es una opción que se le da principalmente a las personas que están realmente necesitando y que no tienen la opción de tener una garantía de alquiler, que obviamente no todo el mundo tenemos esa oportunidad. Pellegrini. Bien. A ver, la sección 9 de la Ley de Urgente Consideración habla sobre la emergencia de vivienda. Son 50 artículos. Nosotros creemos que se van a derogar unos 34, lo cual constituye el 68%. Uno de los puntos más controversiales, creo que está claro, tiene que ver con lo que se denominan los desalojos express, y en eso la ley es absolutamente clara. Y creemos que ahí nuevamente hay un énfasis en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de propiedad por encima de otros derechos. A saber, un buen pagador que tiene un proceso de desalojo, con la ley antigua tenía un año, ¿verdad?, para ser desalojado de esa vivienda. Con esta ley tiene 30 días. ¿Sí? Un mal pagador, que antes tenía 20 días para ser desalojado, ahora con esta nueva ley tiene 6 días hábiles. Lo cual nosotros creemos, en definitiva, que son normas que siempre favorecen a la propiedad, al propietario, al patrón, no al trabajador, porque además las condiciones para que se dé un desalojo, digamos, son múltiples y mucho más en tiempos de pandemia, ¿sí? Mucha gente se ha quedado sin trabajo y de repente no puede asumir el costo de lo que es el pago de un alquiler. En los barrios más carenciados que tiene nuestra ciudad,
ni que hablar. Entonces se le da una herramienta al dueño de una casa, quitándole garantías a los inquilinos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo termino mi contrato de 1 año, ¿no? Lo termino. Tendría 1 año más con la ley vieja, o sea, lo cual me daría un margen de tiempo como para salir a buscar otra vivienda para alquilar. Y esta ley ahora me dice que yo en 20 días o en 30 días me tengo que ir. Lo cual es bastante complejo para el vecino, para la vecina, ¿verdad? Salir a buscar un nuevo lugar de vivienda, en los costos que implica un traslado. Realmente es complejo, es retrógrado. Pero bueno, va en lo que es el marco de lo que nosotros consideramos que es una ley regresiva para el grueso de la población. O sea, a ver, 30 días para desalojar a una persona que cumplió con reglas claras, que pagó y que estuvo absolutamente al día en todo, nos parece un tiempo absolutamente ridículo. Pero además, digo, para cerrar este tema, yo creo que además dar 30 días para el desalojo de una persona, como decía, que cumplió, ronda lo ridículo. El mercado inmobiliario permite, por ejemplo, que un dueño tenga una mejor oferta con un contrato vencido y que en definitiva apure y aplique esta ley para sacar a una persona que ha cumplido y poner a otra porque va a cobrar más. Entonces, no le veo el real beneficio para la población. Sí para los patrones, sí para los dueños y para los propietarios. Por consiguiente, beneficia a lo que es el sector más con mejores beneficios, digamos, y viola los derechos de los más vulnerables. Franco, lo importante para transmitirle a la teleaudiencia en estos momentos de por qué se debe apoyar la LUC. Bueno, yo creo que la ley de urgente consideración se debe de apoyar porque es una ley que brinda seguridad, garantía y le da libertades a los ciudadanos. La ley de garantías de alquiler, como dije, que no se modifica, a su vez también le da la posibilidad a aquella que yo no creo que sean ni empresarios ni demás, a un matrimonio jubilado que quiera tener otro ingreso y que pueda, a partir de un alquiler, poder hacerse de ese ingreso y brindar una solución habitacional a alguien que no la tiene. Es más, en el artículo 224, a su vez también dice, si no será una ley que vulnere los derechos, como se dice. Yo quiero preguntar si esto es vulnerar, que a su vez también sea la posibilidad de que el pago del alquiler no sea a través de una intermediación financiera, sino a través automáticamente hacia el propietario de la vivienda. Una persona que hace una changa, por ejemplo, en una quinta, un vecino de la Ruta 75 que hace una changa en una quinta, puede con su salario pagar un alquiler a través de esta ley que brinda garantías. Bueno, yo entiendo que esto no es una derogación de una ley, sino de una ley específicamente, sino es un referéndum en contra del gobierno, ¿sí? Es un referéndum en contra del gobierno por lo que dijo Pellegrini hace un ratito, que ellos perdieron por 30 y que bueno, que eso no quiere decir que el gobierno pueda llevar adelante los cambios que ellos consideren. Creo que la población es muy... tiene capacidad de razonamiento. Yo deposito esa capacidad en la población. He recorrido los últimos años, he recorrido 15 años recorriendo la ciudad, hoy en día como concejal electo por la ciudadanía y trabajando activamente desde mi rol. Creo que se va a llevar adelante una gran campaña y que la población va a decidir por derechos. Por ejemplo, el derecho a la portabilidad numérica. El derecho a la portabilidad numérica que tiene todo ciudadano de querer elegir la compañía de teléfono que va a utilizar, pero que mantengan su número. ¿Por qué queremos derogar ese artículo? Ahora, ¿acaso es
Antel, que es la empresa del Estado, le va a generar perjuicios? No, tenemos que saber competir. Es la ley, así es la ley. Lo que pasa que, claro, aquellos que ocupamos cargos públicos o que trabajamos en una oficina pública no sabemos, y me incluyo muchas veces, cómo se hace la libre competencia. Y cuando tenemos un privado que allí la pelea todos los días y de repente se tiene que levantar muy temprano para poder pelearla y para poder tener su ingreso en el bolsillo todos los días, a veces no queremos tocar las cosas públicas, pero es bueno tocarlas, y yo creo que este derecho a la portabilidad pone eso en juego, pone en juego en que la persona tenga la libertad de decidir qué compañía de teléfono vamos a utilizar sin perder nuestro número, que es propiedad de la persona, ¿verdad? Sintetizando lo suyo, como mensaje final, ¿confía en el electorado de que va a mantener la LUC? Yo confío en el electorado. Converso con los vecinos y voy a estar a disposición de los vecinos para con un conjunto de amigos que ya estamos trabajando. Vamos a llevarle casa a casa y vamos a desplegar un gran movimiento para que las personas estén enteradas de cuál es la verdadera integración y el contenido de la ley, que es a lo que debemos apuntar. No tenemos que crear falsos cucos ni situaciones, que solamente tenemos que centrarnos en lo que establece la norma escrita. 2 minutos como Bien, mensaje final. Me alegro que salgan a explicar la LUC, porque en realidad nunca la pusieron a consideración de la gente. Realmente me alegro. Lo dijo el propio Gandini, que por fin ahora sí van a poder explicar la ley. De intermediación financiera, bueno, voy a decir solamente algún párrafo. Propicia lo que es las transacciones en negro, ni que hablar. Todo el trabajo que se hizo durante los gobiernos para blanquear el pago de salarios, no solo el de alquileres, bueno, eso lo tira al piso en 2 segundos, propiciando la evasión fiscal de acá a la luna. Es una ley, además, la LUC, que es manifiestamente y metodológicamente legal. Nadie desconoce la legitimidad de este gobierno, porque si hay algo que en este país no se discute, es que el que gana, gana. ¿Verdad? Por un voto, por 30.000, o sea, lo que se discute es otra cosa. Lo que se discute es que no se habla, no se negocia con la oposición. Durante 15 años estuvieron llorando porque no se respetaban las minorías. Y es lo mismo que están haciendo ahora. O sea, una minoría que es relativa, digamos, ¿no? Pero igual. O sea, es un proyecto que está caracterizado por la mesa política del Frente Amplio como inoportuno, con leyes que son claramente inconstitucionales y con un dejo antidemocrático bastante grande, que son una expresión del neoliberalismo, está bastante claro. Yo creo que los vecinos van a tener en cuenta que en definitiva en estos 2 años de gobierno no han logrado plasmar prácticamente nada de lo que se han propuesto. Han hecho un manejo relativo al inicio de lo que fue la pandemia, bastante bueno, hasta que empezaron algunos actores de la coalición de gobierno a tomar mucho vuelo y inmediatamente fueron bajados, porque obviamente es un régimen absolutamente presidencialista. En definitiva es una ley que va en detrimento de los trabajadores, va en detrimento, no hablamos nada de lo que tiene que ver con el BPS, no hablamos nada, por ejemplo, de otra serie de disposiciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con la flexibilización para la adopción, que facilita que los jueces, por ejemplo, decidan desconociendo los informes específicos del INAU. O sea, realmente es una ley tan negativa que en definitiva no la pusieron en consideración durante la campaña electoral. Dijeron que sí, pero no. Vuelvo a repetir las palabras del actual ministro Gandini cuando supo que iba a haber el referéndum el cual negaron y hicieron todo lo posible para que no se diera, y afirmaban a vivas voces de que no se iba a dar. Y bueno, en definitiva creo que el vecino va a reaccionar. Nosotros ya estamos trabajando desde hace bastante tiempo con dinámicas que tienen que ver con que el vecino entienda, comprenda y entienda de por qué esta ley es negativa y por qué, en definitiva, estos 135 artículos deben ser derogados. Señores, llegamos al final. 2 cosas para decirle a ustedes. La primera, nuevamente el agradecimiento, y la segunda, ojalá que esto que se dio aquí también se dé a nivel nacional. Yo, por lo pronto, y no es porque está al frente del programa, pero soy un convencido de que el debate, el intercambio de ideas, lo que hace es redundar en el conocimiento de la población. A la hora de tomar
decisiones, ¿no? Y bueno, este tipo de instancias, de diálogos, reitero, enriquecen además el sistema democrático. Ojalá que siempre sea así. Ojalá. Así que gracias por haber estado aquí. El agradecimiento es mío. Es mío también. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una nueva entrega de Uruguay Debate. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chau, buenas noches.